Buen día tengan todos ustedes. Como siempre les saluda su amigo Abelo Ceguera desde la columna Fondo y Forma. Es obligado por nuestra tradición hablar del Día de Muertos. Como ustedes saben, eh, esta celebración es algo típico en México. Y bueno, hoy vemos los desfiles estos de las Catrinas y de las calaveras y todo esto por la Ciudad de México y en otras ciudades del país. Cosa curiosa, efectivamente la tradición mexicana de Día de Muertos es algo muy arraigado, se celebra mucho incluso en Estados Unidos, en Los Ángeles. Es importantísimo la festividad de Día de Muertos. Esto del desfile nace a partir de la película de James Bond. Hay que hacerlo, aclararlo, ¿verdad? Pero bueno, hoy vemos que es un desfile precioso, hermosísimo, vale la pena asistir. Este, nosotros celebramos a los muertos de una manera muy particular. Cabe señalar que eh, el culto, o vamos a decir, el respeto o el recuerdo que tenemos por nuestros seres queridos que han fallecido, no es privativo de México, no es privativo del cristianismo. Es algo que viene desde el Paleolítico, este, o antes, ¿no? Se dice que las primeras expresiones de cultura religiosa podrían eh, asistir desde hace 250,000 años. Por ahí se han encontrado restos de cuerpos que fueron enterrados con cierto polvo, cierta arcilla, colorante. Y bueno, eso ya es una muestra de respeto por quienes no están con nosotros. Así es que no es privativo de los mexicanos, pero los mexicanos lo hemos adaptado a nuestra tradición. Y por eso quiero eh, hacerles saber algunas de las cosas que a veces nos pasan por alto, porque la costumbre de celebrar el Día de Muertos nos es totalmente cristianizada. Claro, como antes lo dije, muy a la mexicana, pero pues es una celebración cristiana. La mayoría de los mexicanos somos católicos, somos cristianos, pero cabe señalar que ya en nuestras culturas prehispánicas se celebraba y se les rendía tributo a los muertos, solo que no era en esta fecha, era en verano, aparentemente en agosto, por ahí así duraba la celebración 28 días, un ciclo lunar y se hacía vamos a decir, este culto a los que ya no están con nosotros. Hoy lo celebramos de maneras floridas, alegres, como si los mexicanos desafiáramos la muerte. Pero miren, esto tiene un origen prehispánico, que eso es lo que hay que conocer. A nosotros se nos ha enseñado eh, a través del cristianismo que de acuerdo a cómo es nuestro comportamiento, será nuestro destino. Si nosotros llevamos una vida honesta, honrada, de trabajo, de esfuerzo, seremos premiados yendo al paraíso. O si somos delincuentes y hacemos daño a las personas, bueno, pues iremos a lo que se conoce el infierno. Por ahí luego Dante Alighieri incluyó el purgatorio, ¿no? Y luego se cristianizó también esto, pero bueno, básicamente lo que la mayoría del cristianismo reconoce es que cuando fallecemos hay dos lugares a donde ir. Eh, a el cielo o el paraíso o al infierno. El Hades, como decían los griegos, ¿no? Recordemos que el cristianismo también está impregnado de una enorme manifestación de otras culturas, de otras religiones, que incluso le son mucho, mucho más, eh, vamos a decir, anteriores a la fundación del cristianismo, que fue esta expresión manada del judaísmo. Y bueno, pues de esa manera nosotros vemos y entendemos si vamos a ser premiados o castigados una vez pasemos a mejor vida, como dicen unos, o a peor vida.
decía el presidente Trump, me llamó mucho la atención porque en una ocasión que hizo una celebración para el senador McCain, dijo la esposa, nos estará viendo en una celebración que le hicieron reconocimiento a él, nos estará viendo desde el cielo complacido. Dice, pues dijo Trump, nos estará viendo desde arriba o desde abajo, no lo sé. Fue muy, ya ven cómo se caracteriza el presidente Trump para tener estas ideas y esta forma de aniquilar alguna situación muy particular. A mí me causó gracia, aunque yo creo que a la señora McCain, por supuesto que no. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, una cosa, o bueno, que poca gente sabe y que yo creo que es obligado que los mexicanos sepamos, es la visión, la cosmovisión de la muerte desde el punto de vista prehispánico. Hace unos días nos rasgábamos las vestiduras, hice un video aquí en YouTube también. Nos rasgábamos las vestiduras por lo del 12 de octubre y la raza. Y en realidad defendemos algo que a lo mejor ni conocemos. Miren, en el caso, por ejemplo, de los, como le decía, del cristianismo o del judeocristianismo, que podemos ir al cielo o a la tierra, también viene desde los egipcios, ¿no? Donde aparecía este, Osiris con una balanza, ¿no? Para juzgar las almas o los corazones. Ellos decían los corazones de los fallecidos. En el caso de las culturas prehispánicas no era así. O sea, en el caso de las culturas prehispánicas, las almas, según la tradición, podían ir a 3 lugares, no a 2, sino a 3. Uno que era el Mictlán, el otro que era el Omeyocán y el otro que era el Tlalocán, ¿sí? Y el destino de las almas no dependía de cómo habías vivido, qué tan justo habías sido. No, en la cultura prehispánica mesoamericana, tu destino o tu alma dependía de cómo morías, no de cómo vivías. Aquí está la diferencia, ¿sí? Es una diferencia que tenemos que entender porque en los mexicanos nos queda arraigada esa costumbre de cómo morimos. Si morimos de forma heroica o morimos de forma eh, apacible o violenta, ¿sí? Y bueno, de esa manera las almas iban a distintos lugares. Por ejemplo, el más alto lugar donde podía ir un alma de un ser en la cultura prehispánica era el Omeyacán. Ahí iban aquellos que ganaban en los juegos de pelota, ahí iban las personas que morían en batallas, en guerras, los héroes, los nobles, los sacerdotes iban a la Omeyacán. Era el paraíso que estaba en 13 niveles. ¿Sí? En el Omeyacán, Omeyocán, vamos a decir que era el lugar mejor para estar. ¿Sí? También iban, fíjense bien qué importante, también iban las mujeres que morían al parto, porque desde la perspectiva prehispánica, una mujer que moría en el parto moría luchando contra la muerte, o sea, luchando por dar vida. Y entonces ellos también tenían el derecho a entrar, vamos a decir, a este plano o a este cielo, o eh, como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Destino, vamos a decir, destino final. Luego tenemos el Tlalolcán, que era la tierra de Tlaloc. A este lugar iban los que eran sacrificados en bien del dios Tlaloc, ¿sí? O de alguno de los dioses de las cosechas, y también iban aquellos que morían de lepra o por inundaciones ahogados, ¿sí? Este era el destino. Era un destino no tan bueno como el Omeyocán, pero bueno, era un buen destino. Y luego estaba el Mictlán. El Mictlán era la tierra de un dios que cuidaba de ella que se llamaba Metlentecutli.
Y bueno, ahí iban la mayoría de las personas, aquellos que morían por causas naturales, aquellos que morían por enfermedades normales, por vejez, etcétera, etcétera. Este lugar, que era, pues no el infierno propiamente, porque no era un infierno, pero sí era un lugar muy oscuro. Vamos a decir, un lugar donde se podía una alma perder tratando de llegar ahí, porque era muy difícil llegar. Eh, entonces, ¿qué hacían las familias cuando un ser querido moría de causas naturales o por enfermedades normales de la época, o por vejez? Lo que hacían, sabían que el trayecto al Mictlán iba a ser muy, muy difícil, muy complicado, muy tardado, y que el único que podía guiarlos era un perrito, un xoloscuincle. Entonces sacrificaban un xoloscuincle y lo enterraban con su ser querido para que éste lo guiara hacia el Mictlán. Por eso hoy vemos la imagen del xoloscuincle, que es tan importante en la cultura prehispánica. Vemos estos, eh, vamos a decir, eh, eh, estos representaciones en barro el xoloscuincle, que era el ser, el que iba a poder guiar al hombre hacia el Mictlán. Y bueno, de esta manera nos han venido todas estas tradiciones llenas de color, llenas de cosas. Muchos suscriben a que la Catrina precisamente era la mujer de Metlantecutli, y luego, bueno, pues la han hecho ahí como la Llorona, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es importante destacar es que nosotros, los mexicanos, a veces tenemos esta forma de burlarnos de la muerte, de reírnos, de parecer que no le tememos. No sé, aquí los sociólogos tendrían que entender por qué esta tradición de no temer a la muerte. Quizá vivir bien, quizá, no sé, no sé, pero los mexicanos nos burlamos de ella, la representamos. Se ha vuelto una insignia nacional que nos representa en todo el mundo. Como lo digo, esta celebración en Los Ángeles, sobre todo en California, es una celebración importantísima. La gente corre a los cementerios a llevar, hacen sus altares de muertos, ¿no? Diría mi paisana, bueno, casi paisana porque era de Tampico, Ana María Rabaté, en vida, hermano, en vida, y eso es lo que es importante. Tenemos esta vida. Lo único que nos consta es cómo vivimos. Lo único que tenemos sólido es saber que tenemos seres queridos que a veces no vemos, no frecuentamos, no les hablamos, que a veces somos groseros, que a veces somos muy descuidados en la relación que tenemos para con esas personas a las que queremos mucho. Y luego estamos ahí llorando, llorándoles, arrepintiéndonos de haberles hecho daño, de haberlos lastimado, de no haber tenido un comportamiento correcto con ellos. La vida es corta, ¿no? Es apenas un suspiro en este universo tremendo, ¿no? Somos nada en este universo, pero somos todo, porque la humanidad gira alrededor de sí misma, se descubre, evoluciona y evoluciona en el pensamiento. Nosotros los mexicanos debemos estar muy orgullosos de nuestras tradiciones, de la forma como llevamos nuestras costumbres, cómo las celebramos, y sobre todo porque nos da identidad. Y esa identidad nos permite ser un país más solidario con nuestros conciudadanos. Es triste ver, por otro lado, cómo algunos seres desprecian la vida, sobre todo los criminales, estos que cometen una serie de atrocidades. eh, lo vemos, lo vemos en muchas partes del país. Es doloroso. Aún así, nos seguimos burlando de la muerte. Aún así, creemos que hay algo más allá. Aún así, eso nos da la esperanza de que no acaba todo cuando nuestro corazón deja de palpitar.
Aún así, nosotros tenemos un futuro, tal vez en el paraíso, tal vez en el infierno, tal vez en el Hades, tal vez en el Omeyocán, tal vez en el Tlalolcán, tal vez en el Mictlán. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la vida de un mexicano siempre es florida. La vida de un mexicano se burla hasta de la muerte. Muchas gracias. Les saluda como siempre su amigo Abel Ceguera y mi columna de fondo y forma siempre está ahí para ustedes, para que me den ideas, para que den comentarios, para que me hagan preguntas que con mucho gusto responderé. Que tengan bonito día. Hasta luego.